Perfecto. Fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial, porque se dejaron muchas cosas sin resolver. Y países como Alemania, en la debacle económica, porque él tuvo que pagar, como fue el perdedor, tuvo que pagar a otros países. Bueno, vamos a ver más adelante todo esto. Aquí tenemos las alianzas, los aliados y el eje. 3 empezaron, luego se le fue uniendo Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Los aliados, Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Hasta allí. Luego, con el transcurso de la guerra, a partir de 1942, se unió China, la Unión Soviética y al final Estados Unidos, cuando sucede algo que hizo Japón en su contra. Eso también luego lo veremos. Entonces, están los aliados y está el eje. Y los países que estuvieron sin ingresar están Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía. España, porque tenía una guerra civil en su territorio, por lo tanto, económicamente estaba devastada, y para qué buscarse una guerra aparte de la que ya tenía en su territorio, como pasó en la Primera Guerra Mundial con Rusia, que tuvo que salirse porque tenía una guerra civil en su territorio. Bueno, chicos, hemos hecho rápidamente un introductorio. Vamos a ver esos videos que yo ya se los envié el día de ayer, para que los puedan mirar. Entonces vamos a observar eso. Reconozcamos todo lo que pasó en esta Segunda Guerra Mundial. Cuadernito, plumita en la mano, anotar, aunque ya deben haber visto estos videos. Empezamos. Ya les comparto el audio de mi computador. Italia. Los 3 países. La Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Alemania empezó a anhelar más poder y a invadir los países que la rodeaban. El líder alemán Adolf Hitler hizo alianzas con Japón e Italia. Los 3 países fueron conocidos como el eje. Los Estados Unidos no quería ir a la guerra si no era necesario. Pero el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor en Hawái, y eso impulsó al presidente Franklin D. Roosevelt a declararle la guerra a Japón. 3 días más tarde, Hitler le declaró la guerra a los Estados Unidos. Una vez que los Estados Unidos entró a la guerra, el país entero respondió al llamado. Los hombres se enlistaron para pelear y las mujeres se fueron a trabajar a la fábrica para producir suministro y armas. Los estadounidenses aprendieron a vivir sus vidas sin los lujos a los cuales estaban acostumbrados, de modo que todo lo adicional fuera utilizado para apoyar la guerra. La mayor parte de las luchas en la Segunda Guerra Mundial se dieron en Europa. Poco a poco, Alemania invadió y se hizo cargo de Francia, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Holanda. Luego, Japón comenzó a invadir China y algunas islas en el Océano Pacífico. Gran Bretaña luchó fuertemente para que estos países no fueran invadidos, pero necesitaba ayuda. Los Estados Unidos formó una alianza con Gran Bretaña y ambos países lucharon unidos. Luego de varios años de guerra, los Estados Unidos y Gran Bretaña estaban listos para acabar con el dominio de Hitler en Europa y ponerle fin a su tiranía. Juntos planificaron una invasión gigantesca compuesta de 2 millones de soldados estadounidenses y británicos, 4.000 barcos y 11.000 aeronaves. Aterrizaron en las playas de Normandía en Francia. Este día se llamó el Día D. Les tomó varias semanas, pero eventualmente las fuerzas alemanas que ocupaban a Francia fueron derrotadas. Después de más batallas y luchas, las fuerzas alemanas y sus aliados fueron enviados de regreso a Alemania. Alemania se rindió formalmente el 8 de mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado. Pero, ¿y qué de la guerra de Japón en Asia?
El presidente Truman, quien tomó el cargo posterior a Roosevelt, tenía que tomar una decisión difícil. Para ese entonces los científicos habían desarrollado una bomba poderosa que podría matar decenas de miles de personas y que fácilmente podría acabar con la guerra con Japón. El presidente Truman intentó finalizar la guerra con Japón en paz, pero los japoneses no se rendían. Fue una decisión difícil, pero finalmente el presidente Truman ordenó que las bombas atómicas fueran lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Las bombas mataron a más de 100,000 personas y obligaron a Japón a rendirse. Este acto acabó con la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945. Ok, chicos. Tanta muerte por tanta o poca ambición. Ok, chicos. Bueno, empezamos con las preguntas. Pregunta número 1. Sí, Medina, puedes ir. Ya creo que te fuiste. Primera pregunta. ¿Por cuántos años el eje fue el ganador? ¿Por cuántos años el eje fue el ganador? ¿Y qué países integraban este eje? Bueno, si no tienen la respuesta, voy a nombrar. Voy a empezar a nombrar. Ok, voy a nombrar. Basurto. Basurto. Hola, Basurto. Buenos días. Buenos días. Ok, Emily. Pregunta. ¿Quiénes integraban el eje y cuántos años ellos fueron los vencedores? Solo me acuerdo que integraban el eje era Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Ellos formaban No el me eje. acuerdo. Ya, ok. Chafla, ¿tienes abierto el audio? Era Italia, Japón y Ese que te falta. Alemania. No puedes olvidarte de Alemania. El eje lo empezó Alemania, Italia y Japón. ¿Cuántos años ellos fueron vencedores? Porque fue un periodo en el cual ellos ganaron la guerra. La guerra tuvo fases y en la primera fase ellos fueron los vencedores. Bueno, voy a nombrar. Aquí hay un iPhone. Ya voy a sacar ese iPhone porque no es estudiante mío. Entonces, o le colocan un nombre porque iPhone no tengo estudiante con ese nombre. Entonces, no sé quién será y ahorita lo voy a revisar. Voy a revisar ese iPhone. ¿De dónde me salió? Porque no lo tenían antes. Y si yo encuentro el iPhone, lo saco. Ya no está. Se ha ido. Esta pregunta es... Déjenme ver.
se me mueven los nombres. Cuando quiero abrir para alguien, Paredes, ¿tienes abierto el audio? Paredes. Enciendan las cámaras los que tienen apagado. Yuilema, Cano. Paredes, la pregunta es para ti. ¿Cuántos años fue vencedor el eje? ¿Tienes 2 abierto? años, creo, hermano. 2 años. Casi estuviste cerca, Paredes. Cierra, por favor, el audio. Exactamente fue entre 1939 y 1942. Ellos fueron los totales. Invadían. Recuerda que Alemania empezó por Polonia. Entonces ellos se gozaron en invadir. Y como empezaron bien, ellos pensaron, ¿verdad?, que ellos iban a ser los vencedores de la guerra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede automáticamente? ¿Qué sucede cuando la guerra se fue, o sea, se salió como del nivel y Japón va y ataca a Estados Unidos en su propio territorio? ¿Qué sucede en ese preciso momento? ¿Alguien tiene la respuesta? Cuando Japón automáticamente va a hacer algo que no debió hacer nunca. ¿Quién me dice? Ah, ya, Hugo, muy bien, Hugo. ¿Tienes abierto el audio? Estados Unidos entró a la guerra. Ya. Estados Unidos, muy bien. Ingresó a la guerra. Así es, Hugo. Cierra, por favor, el audio. Porque Japón ¿Qué botó pasó? bombas en Hawái, en la isla de Hawái. Sí, entonces ahí nos acordamos de la, ¿cómo se llamaba? Hasta película hay. ¿Cómo se llamaba ese lugar donde atacó Japón? Hay dos que levantaron la manita. Hawái. Sí, ¿y cómo se llamaba el lugar? Esa base tenía un nombre. Cierra, Hugo, por favor, te voy a preguntarle a Yepes, que me levantó la manito. ¿Cómo se llamaba esa base? Pearl Harbor. Pearl Harbor, así se llama. Así es, muy bien. Y en ese lugar hubieron miles de muertos, militares estadounidenses. Y fue esto lo que ahora sí Estados Unidos le dice, voy a ingresar a la guerra. ¿Y con quién se alió Estados Unidos para enfrentarse a los nazis? A este gran, podemos decir, batallón, ejército nazi. ¿Con quién se unió Estados Unidos? ¿Quién fue su aliado? Vamos a ver, manitos levantadas, hay aquí algunas. Cojitambo, ¿tienes abierto el audio? Gran Bretaña. ¿Con quién? Dilo fuerte. Con Gran Bretaña. Gran Bretaña. Gran Bretaña. Eso, muy bien, sin miedo. Con Gran Bretaña se une Estados Unidos, donde ingresan y hacen retroceder a Alemania. ¿En qué país? ¿En qué país se unen los dos para hacer retroceder a Alemania? ¿En qué país se unen? Todo eso estaba en el video. ¿No recuerdan? Bueno, entonces voy a hacer preguntas. ¿En qué país? Juliet, ¿tienes abierto el audio? ¿En qué país estaban?
¿En qué país estaban para hacer retroceder